Bueno, pues buenas tardes. Vamos a seguir coronando el mismo tema. Parece que son temas distintos, pero es el mismo desde distintos ángulos. Entonces, siempre les digo que uno de los efectos del anticoncepcionismo, ayer vimos que hay efectos para la mujer, para su belleza interior, que hay efectos para el matrimonio, hay efectos para la salud de la mujer, pero también hay efectos para el mundo y para las vocaciones. Si no hay generosidad en los hijos, va a haber dificultad de generosidad en las vocaciones. Yo les digo muy frecuentemente a los sacerdotes, y agradezco mucho al instituto que hable abiertamente este tema de por qué están mal los anticonceptivos, pues van a tener más trabajo. Ustedes saben que los sacerdotes cada vez alcanzan menos y tienen cada vez más fieles por cada persona. Y cuando uno necesita un sacerdote en un tema de final de la vida, por ejemplo, sacramento de la unción, a veces cuesta trabajo encontrar uno. Y gran parte de por qué están escasas las vocaciones es porque no se habla de este tema. Yo les digo a los padres, si no hablan de por qué están mal los anticonceptivos y hablan a las familias que vienen a misa, a que se abran a la vida, pues van a tener más trabajo, porque va a haber menos sacerdotes, y entonces hasta por conveniencia. Entonces vamos a honrar aquí a Pablo VI, que por supuesto el santo al que nos encomendamos, San Juan Pablo II, estuvo en la comisión relatora de la Humanae Vitae, que ya también ayer la nombraron Marcos y Lourdes, y después mucho de lo que está en Humanae Vitae viene plasmado en Familiares Consorcio, que son algunos pedacitos que leímos ayer. Entonces, ¿qué han hecho? ¿No? Los métodos de control natal, fíjense, es muy distinta. La paternidad responsable es hacer responsable al matrimonio de una decisión que desde ellos, a diferencia del control natal, que es alguien que viene impuesto por afuera. Por ejemplo, si yo quiero controlar a mi hijo y que no salga en la noche, pues le cierro su recámara con llave y tengo las ventanas con barrotes. Y según yo, controlo para que no salga, ejerzo externamente una presión. ¿Qué es lo que probablemente va a hacer el hijo? Va a ceguetear los barrotitos, se va a salir, se va a ir a la fiesta, va a regresar, va a quitar el barrotito y se va a meter, porque no le gusta que lo controlen. ¿Sí? Si hacemos a un hijo responsable, pues le podremos llamar, podremos dialogar, pondremos de acuerdo de horas de llegada y lo haremos responsable de que tiene que llegar a una hora. Lo mismo ha pasado aquí. Han tratado de imponer políticas de control natal, es decir, alguien ajeno al matrimonio, y casi siempre es algo que se dicta desde Naciones Unidas, justamente desde la OMS, ¿sí? Casi los actores son los mismos del tema que hablábamos ayer, los que han impuesto muchos de los temas del COVID, pues son los mismos que impusieron el control natal. Y entonces, ¿qué es lo que han causado? Bueno, lo imponen a través de los diferentes organismos de los países. Por ejemplo, en México, bueno, la filial en Estados Unidos se llama Planned Parenthood, en México se llama MexFam y cada país tiene pues, su filial que impone. Y después pues impone un doctor, lo decíamos ayer, imponen anticonceptivos que porque sí es irregular, que porque sí tiene endometriosis, que porque sí ya son muchos, etcétera. Y que sí porque el número de cesáreas. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? Ha sido una catástrofe mundial. Mucha gente sigue pensando que ya no hay que traer hijos al mundo porque hay una explosión demográfica. Pues eso muestra una gran ignorancia. Sí hubo una propuesta en los años 60 por un señor que se llama, un científico Malthus, que dijo que la comida se iba a acabar, que la población crece de manera geométrica, 2, 4, 8, 16, etcétera, y la comida de manera aritmética, 1, 2, 3 y 4, y que nos íbamos a morir de hambre, que íbamos a vivir aplastados, ¿verdad? Y entonces habló mucho de la explosión demográfica. Después, con una frase que ha vendido una idea falsa, que sigue hoy, la familia pequeña vive mejor, pocos para darles mucho, ¿verdad? Y no hay nada que demuestre que a menos hijos, más felicidad del matrimonio ni de los hijos. Entonces, vendieron esa idea y entonces esta es la consecuencia.
Fíjense, aquí tenemos el número de hijos por familia. Aquí tenemos cada 10 años. ¿No? Fíjense, en los años 60, justo cuando empieza esta de la explosión demográfica, que además sabemos que es cierto, que no es cierto, perdón. La explosión demográfica ya se demostró que no es cierto. Se esperaba que para los años 90 casi los de Estados Unidos estuvieran muertos de hambre. La verdad es que pues, a lo mejor se come muy mal y felicito que hoy ya traen fruta, ¿verdad? Pero es porque lo eligen comer, no porque no haya posibilidad de comer otra cosa, ¿no? Pero no, el mundo no, o sea, sigue habiendo personas que se mueren de hambre hoy, sí, pero es por una injusticia social, por una mala distribución de la comida, no porque no haya comida. En unos países se aplasta el jitomate con los camiones para que no baje de precio y en otros no tienen que comer. Entonces no es falta de comida. ¿Sí? Hoy lo que trae locos a los países es justamente la implosión demográfica, la falta de nacimiento. Los principales premios Nobel en tema de demografía hoy están tratando de ver de qué manera resuelven. Y les voy a enseñar lo que es la implosión demográfica. No nace ni siquiera el número de niños suficientes para recuperar la población. Ahorita vamos a ver qué pasó con Estados Unidos. Ustedes han salvado a Estados Unidos, los hispanos. Ayer estaba feliz porque veía a las familias de 4 para arriba. Dije, esto es lo que está manteniendo la natalidad en Estados Unidos. Deberían de tenerlos, bueno, con mantel rojo, porque pues, si no fuera por ustedes estarían en el mismo problema que Europa. Bueno, este es en general en el mundo. Fíjense, los países pobres necesitan hasta 2.6 niños por matrimonio, por pareja, para que se mantenga la población, ni suba ni baje. ¿Por qué? Porque tristemente nuestros países pobres siguen teniendo una alta tasa de mortalidad infantil. La mortalidad infantil es que se mueran los niñitos los primeros 5 años. Y entonces, en los años 60, cuando empieza esta campaña, había 4.98 hijos por matrimonio en promedio. 5 aproximadamente, aquí están 5.04. Y empiezan con esta canción, La familia pequeña vive mejor, pocos para darles mucho. Esto no cambia rapidísimo el sentir de una generación, un cambio tarda 40 años. Pero empiezan a comerse la canción. Entonces, en los años 70 ya son 4.78, en los años 80 ya son 3.71, se va bajando la natalidad. En el año 90, 3.27, muy grave. En el año 95, si esto empezó en los 60, es decir, 35 años después, lo que les digo que se nota. Si ahorita hiciéramos el cambio para que la familia vuelva a ser grande, nos vamos a tardar 40 años. En el 95 ya solo nacían 2.86 hijos por matrimonio, por pareja. Entonces, ya para un país pobre, esto es en general en el mundo, ya estaban muy justitos. Para el 2010, 2.5, para el 2015, 2.45, ¿sí? Ya abajo del reemplazo poblacional, si la población se empieza a envejecer, y para el 2017, 2.42. Eso es en general en el mundo. Vamos a ver por países. Fíjense, aquí tenemos lo que ha pasado en 57 años. Los países ricos, bueno, esos eran los países pobres, llegaron a eso. Los países ricos respondieron mucho más rápido al lavado de coco por un tema de materialismo y consumismo. Efectivamente, los bienes materiales se dividen. Por ejemplo, si yo tengo una manzana, si yo la tengo que compartir con un cónyuge, nos toca media manzana. Si lo tengo que compartir con un hijo, nos toca a 1/3 de manzana. Con 2 hijos, a 1/4 de manzana, pero se quedaron pensando en los bienes materiales como si nosotros no podemos crear bienes materiales. ¿Cuál es el reto de una familia conforme va creciendo? Pues que el esposo busca cómo gana más. La crisis económica en Europa no se debe tanto a una cuestión económica, se debe a una cuestión poblacional. Como ha caído la población, tienen menos interés en producir y eso ha llevado a fuertes crisis económicas. Pero aquí se está olvidando los bienes espirituales.
Los bienes espirituales no se dividen, se multiplican. Cuando unos esposos, cuando unos novios se aman ya muchísimo, buscan comprometerse porque su amor sigue creciendo, no se está dividiendo, no tienen medio amor, sino se aman los dos y el amor crece y crece y crece. Así son los bienes espirituales. Después está tan grande su amor que tiene que explotar y trascender en los hijos. Nace un hijo y no se divide el amor a un tercio. El amor creció más y por eso van buscando más y más hijitos. Entonces hay que regresar a los bienes espirituales. ¿Qué pasó en los países ricos en estos? Fíjense, los países ricos ya empezaron con una menor población. Los países pobres empezamos con 5 casi. Aquí empezaron con 3.65 y la lavada de cerebro de que vas a tener más causó una caída más rápida de población. Para el año 65 ya eran 2.91, para el año 70 2.48. Los países ricos, como hay menos mortalidad infantil, necesitan 2.1 hijos para que se mantenga la población, ni crezca ni se vaya para abajo. Pero ya para el año 75, fíjense, en 15 años, ya estaban los países desarrollados o ricos que se llaman, abajo de la tasa de recambio. Entonces, fíjense, la población es una pirámide. Una pirámide es así. ¿Qué quiere decir una pirámide? Hasta arriba tenemos la población más viejita y abajo tenemos unos niños chiquitos que van a llegar a ser jóvenes, que van a llegar a ser adultos jóvenes, que es más grandote, que podrán sostener una población de viejitos. Cuando empieza a haber menos nacimientos, la pirámide ya no es pirámide, se vuelve a hacer así. O sea, se hace con una base igual de grande que la pirámide. Entonces, proporcionalmente no hay el mismo número de jóvenes sosteniendo a los viejitos, que sabemos que el mayor gasto, por ejemplo, de salud es los últimos 6 meses de nuestra vida. Y se prolonga cuánto vivimos, y mientras más vivimos, más posibilidad de enfermedades tenemos. Y finalmente, se puede llegar, cuando se está abajo de la tasa de recambio, a tener mucha población viejita y poca población joven. La pirámide, que es así, se invierte y entonces le tocan a poca gente productiva sostener a mucha población. Por eso, una consecuencia del anticoncepcionismo ha sido la eutanasia. No tenemos tantos recursos, algunos países, por ejemplo los Países Bajos, que tienen muy baja natalidad. Por eso España ha pasado también la eutanasia, porque ya no tienen que sostener a los viejitos. ¿Sí? Entonces, fíjense, los años 85 ya están muy abajo de la tasa de recambio, 1.84. Hay un pequeño repunte aquí a 2, pero vuelve a bajar. ¿Sí? Este es en general los países. Ahora vamos a ver el ejemplo de algunos países. Aquí tenemos México. México se mantuvo inmune durante casi 10 años a la familia pequeña vive mejor. Y entonces, pues claro, Naciones Unidas, la OMS, el Consejo de Población, la UFA, a través de filiales muy patrocinadas, sabemos, por Soros, por Bill Gates, los mismos, ¿verdad? Siguió invirtiendo más y más en propaganda y en imposición y en condicionar préstamos del Banco Mundial, solamente si obedecían la regla de que las mujeres en México tenían que usar anticonceptivos. Y con tanta presión empezaron a lograr lo que querían aquí. Pero aquí estamos en 6.76, aquí en 6.13. Fíjense qué diferencia, 6.13 comparado a esta época de Estados Unidos que tenía los países desarrollados tenían 2.1 o algo así. Y aquí es cuando más empieza a bajar, y a partir del 2015, 2.21, ya estamos muy cerca de ya ni siquiera, desde 2.6, desde aquí empezamos, a que ya ni siquiera se recuperan los que se murieron. Empieza la pirámide a entrar en una transición demográfica. Actualmente, más o menos la estadística en el 2020, es que hay 1.9 hijos por matrimonio. Es decir,
México territorio está en vías de extinción. Así como, por ejemplo, los franceses se extinguieron y entonces vienen otros problemas. Yo acabo de estar en París y ya uno se sube al metro y de verdad ya no ves gente francesa, ves gente de todo el mundo ahí, ya viviendo ahí. Y es muy grave porque hay una población islámica grande. Entonces los islámicos conquistaron Europa, ahora ya no con la guerra de los moros, con armas. Ellos mantuvieron hace 35 años su natalidad. Y los que nacían en Francia son hoy ciudadanos franceses. Y en cambio los franceses se extinguieron y con los franceses se está extinguiendo el catolicismo. Es muy grave. Entonces, México ya está bajo en la tasa de recambio. Si hoy reaccionamos en México, nos vamos a tardar 40 años a poder volver a invertir esa pirámide. Y entonces, fíjense, este otro país, que es de una de las autoras de este material, que es Guatemala. A mí me gusta ir a Guatemala y decirles, ustedes se van a quedar con México. Yo prefiero que los guatemaltecos se queden con México, les vamos a dejar las calles, las escuelas y todo, porque al menos son católicos. Les digo, y nada más les pido que al final pues sí me acerquen un padre, ¿no? Que no traten de convertirme a quién sabe qué. Entonces yo les digo, van bien, no caigan en la imposición demográfica. Guatemala se va salvando, porque ellos mantuvieron sus 6 y piquito, aquí es casi 6, ya estamos en el 85 y ellos no se dejan, ¿sí? Y claro, ahorita ya estaban 2017 2.92, 2020 andan como en 2.6, están manteniéndose apenitas, pero tienen que reaccionar. Pero ellos tienen una riqueza en los hijos. Es decir, México le va a pasar lo que Europa. Vamos a tener los viejitos que se mueran de sed en el verano, no porque no tengan botellas de agua, sino porque no hay quien se las acerque. Es un drama para la gente mayor y yo como ya estoy de más de aquel lado que de este, pues tengo que promocionar, ¿no? Bien. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos gracias a ustedes. Bueno, este es España. España un gran drama porque España empieza con una natalidad muy baja en los 60, 2.85. Claro que rápidamente en el año 95 ya están súper abajo, 1.16. Ya no hay casi españoles, pues no puede haber cultura cristiana porque se están acabando y hay un fuerte problema de inmigración, de terrorismo, porque ya no hay gente española. Entonces, España, Italia, Francia, es muy grave la implosión demográfica. Entonces, la implosión demográfica es la falta de natalidad. Y no es que no hayan hecho nada. Cuando yo estudié con Lejeune, la segunda de mis hijas, que hoy tiene 34 años, nació allá. Desde que nació le dieron su registro francés, no la nacionalidad, pero sí su certificado. Y a mí ya desde el embarazo me daban dinero porque estaba embarazada y por la otra hijita te daban algo que se llama la alocación familiar, tratando de motivar que tuvieras hijos, aunque mi hija nunca regresó a estar ahí, ¿no? Entonces, Alemania también, pero el corazón está muy endurecido, entonces aunque tienen un estímulo económico no lo aprovechan. Entonces no han tratado de lograr que la gente cambie esa cultura, y ustedes lo saben. Aquí no, pero uno va a otros lugares, por ejemplo en Washington D.C., pues ya los parques no son de niños, son de perritos. En México pasa lo mismo. Y la gente te dice es que un hijo es muy caro. Y dices, oye, la carriolita en Liverpool cuesta menos que la carriola del perro en mascota. Y el de Liverpool, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú inviertes en un hijo? Unos pocos años, porque después el hijo ya produce. Sobre todo cuando tenemos una mente de campo. O sea, la mayor riqueza de una nación no son sus carreteras, no son sus escuelas, es su gente. Y por más que un hijo solo le diéramos y le diéramos durante 30 años, que hacemos muy mal, ¿verdad? Hay que empezarlos a ser responsables, a que produzcan en la medida que van pudiendo, ¿verdad? Pues 60 años más van a producir o 50, después producen más tiempo del que consumen, pero nada más se está viendo todo el tiempo que van a consumir y no van a producir. Bueno, aquí no traigo Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una curva que empieza a bajar y de repente repunta. ¿Por qué? Gracias a ustedes. Gracias a los hispanos, ¿sí? Ustedes merecen alfombra especial porque han hecho que la
natalidad en Estados Unidos se mantenga abajo de la tasa de recambio. ¿Por qué Estados Unidos no está en envejecimiento poblacional? Porque los hispanos, que ahora son ciudadanos americanos, y aunque no lo sean, ¿sí?, mantienen la natalidad en este país. ¿Quién predijo esto? Pablo VI. Pablo VI es un gran santo, es un papa. Estuvo Pablo VI, Juan Pablo I, pontificado muy cortito, y después Juan Pablo II, Papa Benedicto y hoy Papa Francisco. Entonces, Pablo VI en 1968, este día, publicó una encíclica que se llama el Humane Vitae. Ustedes pueden conseguir los libros del padre Miguel Ángel Fuentes, son muy buenos. Él escribió un libro a los 40 años de la Humane Vitae, incluso yo lo hice formato de curso en CatholicNet, y acaba de escribir un libro de la Humane Vitae y sus 50 años, que fueron en 2018. Pero ya no sé cuántos de ustedes han leído aquí la Humane Vitae. Sí, sabía yo que familia numerosa, instructores de Billings, ok, sí, pues es parte del examen, pero fuera de ellos dos, ¿no? Es una encíclica que vale la pena, porque es una encíclica profética. A nosotros que nos encantan las profecías, fíjense, Pablo VI profetizó en 1968 qué iba a estar pasando hoy. Y él no es que tuviera un poder especial para poder leer el futuro, ni tenía una bolita de cristal. Él estaba comprometido con la verdad. Ayer habló ya el padre de mi profesor, el profesor Jérôme Lejeune, pero él se comprometió con la verdad, como dice el padre, costare lo que le costara. Le costó perder 2 veces el premio Nobel. Le costó perder donativos para su laboratorio e investigar, porque él estaba comprometido con la verdad. Él decía, la verdad es que yo hice el diagnóstico del síndrome de Down para poder encontrar la curación, no para que los puedan eliminar antes de nacer. Yo quiero buscar la curación. Después lo amenazaron y dijeron, no digas la verdad, di que la vida no empieza cuando se unen los gametos, el óvulo y el espermatozoide, sino di que es cuando se implanta. Y él estaba frente a la OMS. Y él no se llenó su cabeza de ideas de decir, ay, es que si gano el premio Nobel voy a ser más influyente. Y me lo están negociando por esto, ¿no? Él dijo, yo voy a decir la verdad, ¿no? Entonces, Pablo VI también se comprometió con la verdad. Y aunque tenía comisiones de estudio para escribir la Humane Vitae, estaban muy divididos los episcopados. Y había unos episcopados que no querían que dijera lo que dijo en Humane Vitae. Entonces él estaba comprometido con la verdad y no cedió a ninguna conveniencia ni política ni económica. Y ni aún cuando la oposición a la mayoría le causara la persecución. Pablo VI fue perseguido, les voy a poner al final, que le escribió el Padre Pío 15 días antes de que el Padre Pío se muriera, de cómo iba a ser perseguido. Lejeune fue perseguido, los dos vivieron en un ostracismo, que aquí sí les hicieron el feo, de hielo, porque ellos decían la verdad. Ellos no se iban a lo que todo el mundo quería escuchar, ni a quedarle bien con los demás. Ellos decían lo que tenía que decir. ¿Qué es lo que esta encíclica enseña como cosa central? Algo que también ya hemos estado insistiendo, que la relación esponsal íntima, igual que la unión de un macho y una hembra, tiene razón de ser. Ese instinto sexual, ese llamado, esa atracción entre varón y mujer, esa atracción entre perrito y perrita, para que no se extingan los perritos, ¿verdad? Si los perritos no obedecieran a su instinto sexual, se extinguirían los perritos. Entonces, claro, nosotros no nos reproducimos. Un término más humano es procreamos y un término más bonito es concreamos. Los esposos son concreadores con Dios. El que crea es Dios con lo que le damos. Y no sé si lo han pensado, pero eso que pasó en el Génesis ha pasado cada vez
que cada uno de ustedes ha invitado a un hijo a la existencia. Fíjense, cuando Dios crea el sol, dice ¡fu! Sol, ¡fu! Luna, estrellas, árboles, pececitos. ¿Sí? De la nada lo crea. Que es todopoderoso, puede crear de la nada. Pero al séptimo día él no dijo ¡fum! Adán, ¡fum! Eva. Él quiso para Adán tomar arcilla, tomar barro, una materia, porque él quiso que fuera así, moldearla, y lo que pudo haberse quedado como un muñequito de barro, él con su soplo divino crea con esa materia a Adán. Y cuando es Eva, decide poner en un sueño a Adán, sacarle una costilla para que sea hueso de tus huesos, carne de tu carne, es decir, que tengan la misma dignidad. Nuestra dignidad de mujeres no está en cuanto gritamos y colgamos la pañoleta verde y abortamos y nos liberamos y trabajamos. Y ahí no está nuestra dignidad. Nuestra dignidad está en que somos hijas de Dios, que somos personas igual que el varón y por ser personas tenemos la misma dignidad. Y esa no cambia porque tengamos un cromosoma de más. Tiene la misma dignidad un chiquito con trisomía 21, con síndrome de Down, que la persona más sana en sus cromosomas. ¿Sí? Entonces, Dios quiso y se la jugó. Fíjense, los animalitos nada más responden al instinto sexual y nosotros nos da la facultad de autodominarnos, de decir si queremos entregarnos, no queremos entregarnos. ¿Vamos a usar algo en nuestra entrega para que no haya bebé? ¿O no vamos a usar nada para que estemos abiertos a la vida? Entonces Dios quiso que con la célula que da papá, que es el espermatozoide, y con la célula que da mamá, a la hora de unirse en el acto de amor más grande entre esposos, el más sublime, el más delicado, el acto de amor exclusivo del matrimonio, se encontraran en el tercio externo de la trompa de Falopio el óvulo y el espermatozoide, y el resultado puede parecer una célula, pero él lo que pudo haberse quedado como célula lo tomó, y cada vez que invitamos a un hijo a la existencia, los esposos dan la materia. ¿Y quién es el que crea? Dios. Es una misión muy especial de los esposos. Dios dejó, fíjense, hasta Dios respeta nuestra libertad. Yo no sé por qué ahora nos imponen cosas. Dios mismo respeta nuestra libertad. Dios quiso que libremente un esposo y una esposa se entregaran en un acto íntimo sexual para que vinieran hijitos. Y él puede decir, qué barbaridad, se están acabando los franceses y los católicos franceses, y no puede decir, ¡fuc!, que aparezcan franceses, ¿no? Si el corazón de los franceses está muy cerrado y no se entregan abiertos a la vida, Dios no tendrá la materia para crear más franceses o españoles o mexicanos. Y se están extinguiendo. Entonces él dijo, la sexualidad humana comparte algo con el reino animal. Es para que haya nuevos bebés, que no nos extingamos. Pero a la vez es el acto de amor más grande. Entonces tiene dos fines la entrega esponsal íntima y lo hace totalmente diferente a lo que pasa en los animalitos. ¿Sí? Hagan de cuenta que es una hoja rosita, es una hoja azul, las pegamos perfectamente con PRIT y las queremos separar. ¿Qué pasa si pegamos una hoja rosa y una azul y las queremos separar? A la hora de separarlas, por más que lo hagamos con mucho cuidado, un pedacito de la rosa se queda en la azul y una del azul se queda en la rosa y se le hace un hoyo. Todo lo que hagamos en contra de la apertura a la vida afectará la unión esponsal. ¿Sí? Entonces, esta es la enseñanza central. No es una encíclica en contra de los anticonceptivos, es una encíclica que recuerda la belleza de este acto que previó Dios. Y dejarán a su padre y a su madre, se unirán, serán una sola carne, unión, y después dice, poblad
y henchid la tierra. Es profética porque preanuncia cosas, ¿sí? Y lo hace porque él se da cuenta que si arrancamos la hojita rosa y la azul, va a haber un cobro de factura, porque vamos en contra del plan de Dios, en contra de la ley natural, que Dios quiso que fuera así. Porque Dios pudo haber querido que nos reprodujéramos por el aparato reproductor y nos amáramos por el aparato circulatorio y que fueran cosas distintas, como el día de San Valentín. Pero no es así. Es en la misma entrega esponsal, en el abrazo esponsal que habla San Juan Pablo II en la relación sexual íntima conyugal, donde los esposos se aman y de ese mismo acto pueden venir los bebés. En tiempos de su publicación, estas, que es los años 60, estas afirmaciones fueron consideradas exageradas y por eso fue muy criticado por varios episcopados, ¿sí? Incluso por gente de las comisiones que él había nombrado para estudiar esto y que él pudiera sacar su documento. Incluso fueron muy criticados por destacados teólogos. Y sin embargo, cada uno de los puntos, que son 4, que que Pablo VI profetizó, tristemente se han cumplido. Entonces, ¿qué dice la encíclica de Pablo VI? Dice, hay que excluir absolutamente como vía lícita o correcta para la regulación de los nacimientos, número 1, la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Esto que en aquel momento parecía increíble porque pues, el aborto prácticamente estaba liberado en aquel momento en muy poquitos países. Rusia había sido en los 30s. Europa empezó en los 70s, estaban haciendo todo el cabildeo. Pues ahora sabemos que hay países donde ya las mujeres ni siquiera usan anticonceptivos. Se embarazan 2 veces al año y van y abortan 2 veces al año. Ya lo usan como método de control natal. Entonces, él ya está alertando, fíjense, hace muchos años diciendo, cuidado, el aborto se va a volver general, ¿sí? Y eso nunca va a ser correcto. Hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como la mujer. Ahí se está refiriendo clarísimamente las esterilizaciones temporales, son por ejemplo las que hacen los anticonceptivos de quita y pon, ¿no? Hay una esterilización temporal cuando se usa la pastilla, se pone el dispositivo, porque se puede quitar. Hay esterilizaciones más permanentes, que es la cirugía en el hombre, vasectomía, o la cirugía en la mujer, salpingoclasia o amarrar las trompas. Y tristemente hay una esterilización definitiva en la mujer, que es cuando le quitan el útero, ya definitivamente no puede ser mamá. Entonces él claramente dice, esto nunca puede ser. Hay que excluir, sigue diciendo, como regulación de los nacimientos, la letra C. Queda además excluida toda acción que previsión del acto esponsal o en su realización o en desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o intención o como medio hacer imposible la procreación. Es decir, está hablando de los anticonceptivos, tanto en el medio, que quiere decir que lo que hacen hace que la mujer no se pueda embarazar. Ayer vimos uno de ellos. Si yo hago que una mujer no ovule porque le echo a perder su ciclo desde el cerebro, eso va en contra de la natura, mala medicina porque estamos descomponiendo lo que funciona bien. Y si no hay óvulo, no puede haber bebé, porque falta la otra mitad. Otro mecanismo de acción es la barrera. Cuidado
con eso de mi esposo me cuida. Mi esposo se retira y no se da el acto esponsal íntimo completo en el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, los espermatozoides no quedan adentro del cuerpo de la mujer como Dios previó en ese acto. Quedan en la sábana, en el piso, ¿sí? Esto se llama onanismo y está muy claramente y muy duramente hablado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. No es un método natural, es antinatura que el espermatozoide no quede en el cuerpo de la esposa y no solamente afecta la apertura a la vida, la mujer queda muy insatisfecha, afecta el fin unitivo también. Es un ejemplo de barrera. Otro ejemplo de barrera es el condón. Y tristemente hay 2 anticonceptivos, todos los hormonales, los que afectan al cáncer de mama, y el dispositivo intrauterino, que además de estos 2 puede provocar un microaborto para una microconciencia. Y entonces ya ve a Miguelito Sánchez González viajando por la trompa y llega y encuentra, o hay un alambre de púas que es el dispositivo y hoy no se puede poner. Y entonces los matrimonios no se están dando cuenta que esa primera prohibición, jamás se puede interrumpir un embarazo, jamás se puede terminar un embarazo, jamás se puede abortar un hijo, podría estar sucediendo. Lo mismo pasa cuando se toman hormonales, porque el endometrio no se hace gordito, no está rico para que el bebé se implante ahí. En lo positivo, dice en su número 11, todo acto matrimonial debe permanecer por sí mismo destinado a procrear la vida humana, debe mantener su destinación natural. Es decir, no debemos de poner barreras, muros para que no se encuentren el óvulo espermatozoide. No debemos echarle a perder a la mujer su ovulación y por supuesto no debemos abortar a nuestros propios hijos, ¿sí? Aunque sean sus primeros días. En negativo dice, reitera lo mismo, en el número dice, no es lícito al hombre romper por su propia iniciativa el nexo indisoluble y establecido por Dios entre el significado de la unidad y el significado de la procreación, ¿sí? No hay que confundir anticoncepción, que es todo esto, con el recurso a los periodos infecundos, métodos de regulación natural de la familia, por serios motivos, ¿sí? Entonces está ahí diciendo qué es lo que sí se puede. Entonces dice, si lo anterior no sucede, ¿cuáles son las 4 profecías? Si ustedes solo quieren ver las profecías, bajan de la página de Vatican.va para que sea el documento exacto, no esté cambiado, de la Humanae Vitae, y se van al número 17. En el número 17 de la Humanae Vitae están 4 profecías. Entonces fíjense, dijo, el problema de separar el fin unitivo y procreativo van a ser 4 cosas que hoy estamos sufriendo. Dice, los hombres rectos podrán convencerse todavía más de la consistencia de la doctrina de la Iglesia en este campo, que después es retomado este campo por Familiaris Consortio, por Humanae Vitae, por el catecismo que se publicó en la época de Juan Pablo II, ¿no? Si reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natalidad. Primera consecuencia. Consideren antes que nada el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal. Años 60. ¿Cuántos divorciados recuerdan que haya habido en su familia? En la época de sus tíos, de sus papás, los que sean de mi edad viejita y de los más jovencillos, en la época de sus abuelitos. Piensen. No había. Rarísimo, excepcional. Hoy es un drama. Al menos en mi país, en México, 1 de cada 3 bodas sacramentales, 3 bodas en la iglesia, 1 de cada 3 va a acabar divorciándose.
1 de cada 2. Eso quiere decir que la tasa de divorcio en México es del 30 al 50%. Es un drama. ¿Por qué? Como consecuencia, ¿por qué pudo saberlo el Papa en los 60 que iba a ser así en el 2020, 50 años después? Porque dijo, cuando el matrimonio se engancha en anticonceptivos, es más fácil ser infiel, porque no se va a notar, no va a haber embarazo. Y entonces los anticonceptivos no favorecen la unión, porque a la hora que borran el significado procreativo, están lastimando la unión esponsal. ¿Quiénes son los más afectados de un divorcio? Claro, es afectado el esposo y la esposa y tienen que ir a la terapia. Es mejor ir a la terapia preventiva de que suceda eso y agradecemos a Francisco, a Marcos y a Lourdes que estén haciendo esto con ustedes porque hay que prevenir esto. Pero un tema muy importante a revisar cuando un matrimonio está tenso es qué usan, como decimos en mexicano, para cuidarse. Como si hay que cuidarse de la fertilidad, ¿no? Es que yo me cuido con no sé qué. ¿Qué? Entonces, ¿quiénes son los más afectados? Los hijos. En un divorcio, los hijos. En un divorcio y siguientes arrejuntes, los hijos. Y los hijos de este con este. Ayer que hablaban de violencia intrafamiliar, que yo diría que se llama intradoméstica, porque hay veces que viven el tercer arrejunte de la señora con la hija del primero. Con la esposa, con ella sí es su mamá, pero él ya no comparte nada de genética. Ya no es una violencia intrafamiliar, es una violencia intradoméstica, porque viven en el mismo techo. Y obviamente esta niña está más guapa y más jovencita que la otra. Y entonces muchos de los abusos sexuales ya no se dan entre otra persona que no es el papá, pero es el que está viviendo en ese momento en esa casa y las niñitas. Entonces esto ha motivado también mucho de la violencia que se llama intradoméstica. Cuando no hay una estabilidad de matrimonio, segunda profecía, hay degradación de la moral. Dieron varios ejemplos de degradación de la moral sexual. Con la moral sexual tenemos, pero está hablando de la moral en general. ¿Qué degradaciones de la moral sexual hay? Y además lo estamos viendo en los matrimonios. Y además lo estamos viendo en los matrimonios sacramentales. Y además lo estamos viendo en los matrimonios sacramentales comprometidos con un movimiento, comprometidos con su formación, y hay que sanar eso del matrimonio. Pero hay que ir, la base es con qué nos estamos cuidando. Masturbación, pornografía, sexo anal, sexo oral. ¿Eso no es humano? Dios dispuso que nosotros como personas fuera un acto de amor cara a cara. Somos los únicos donde la relación íntima esponsal es cara a cara, excepto si es sexo oral o sexo anal. No es humano. Además, no es un hoyito que Dios previó para esto. Va a tener su cobro de factura. ¿A quién le interesa promover el sexo oral y el sexo anal? A la OMS, a las Naciones Unidas y a todos los que ya hablamos de ellos, porque son las relaciones orales y anales, son relaciones sexuales estériles. No se puede encontrar el óvulo y el espermatozoide. Y volvemos a tratar de que no haya hijos, disminuir la población mundial. ¿Sí? Otros ejemplos de degradación de la moral. Homosexualidad, las personas homosexuales me merecen todo mi respeto, sé el dolor que es para una familia este tema, trabajo con este dolor, ¿verdad? La transexualidad, mal llamada transgénero, otras manifestaciones de degradación de la moral sexual. Pero no solamente es de la moral sexual. Han muerto, como dice el padre Fuentes en su libro, las verdades robadas. Han muerto los valores.
Entonces ya no sabemos que está mal mentir, no sabemos que está mal ser deshonesto, por todos lados hay corrupción, ¿verdad? Degradaciones de la moral, consecuencia de esto. Entonces la revolución cultural, que viene rondando desde 1968, la época de los hippies, ¿verdad? De estos movimientos estudiantiles donde quieren que no haya ninguna regla, nada, que la ideología de género en los 95 los toma muy bien, y la ideología de género tiene como meta que la sexualidad se viva sin ninguna norma, que todo se valga. Entonces, al principio fue varón o mujer y mujer, pero no dentro del matrimonio. ¿Por qué tiene que ser dentro del matrimonio? Después, ¿por qué tiene que ser entre varón y mujer? Si puede ser entre dos hombres o dos mujeres. Después, ¿por qué tiene que ser entre dos varones adultos? Si a mí me gustan chiquitos, pedofilia. Y ahorita ya van en, ¿por qué tiene que ser entre dos seres humanos si yo pues, quiero que mi pareja sea un perro, una gata o lo que sea? ¿Verdad? Y así nos vamos a seguir. Todas las perversiones sexuales llamadas así por Freud, hoy por votación sacadas a ser preferencias, entre comillas, sexuales del mundo de las ideas y de esta ideología. La plaga de la pornografía y el creciente fenómeno de la adicción al sexo, todo este tema del sexo virtual, cuiden mucho a sus hijos, díganles que no deben de mandar fotos en desnudo, ¿verdad? Entonces la anticoncepción también ha abierto la puerta del aborto. Fíjense, Pablo VI lo dijo. Seguiremos teniendo que poner todas estas pancartas por el horrible tema del aborto y seguiremos teniendo que tener centros de ayuda para la mujer embarazada si antes no entramos al tema de los anticonceptivos. Yo no lo digo, lo dice Pablo VI, pero estoy totalmente de acuerdo. No vamos a llegar a 0 abortos yendo a rezar. Yo no digo que no hagan eso, háganlo, pero no es lo único que podemos hacer. Porque el origen del aborto es el anticoncepcionismo. Si no llegamos a 0 anticonceptivos, no vamos a llegar a 0 abortos. Porque en el anticoncepcionismo, un matrimonio que debería estar siendo concreador con Dios, aborta de su mente al hijo. ¿Está cerrado? ¿Sí? Bien. La tercera consecuencia. Se abre un camino fácil a la infidelidad, hay degradación de la moral, todo se vale en las relaciones sexuales, ¿sí? Con los anticonceptivos, la mujer pierde su dignidad, se convierte en objeto de uso. Cosa que no sucede cuando existen los métodos naturales. Porque esos días que se espera el matrimonio, la mujer siente que vuelve a ser cortejada, que puede ser valorada. Yo lo oigo de mis pacientes que me dicen, es que tengo un buen esposo, es buen proveedor, es respetuoso, pero todos los días quiere estar encima de mí. Se siente usada. ¿Sí? Entonces, esta falta de pérdida, cosificación de la mujer se vuelve por el tema de los anticonceptivos, ¿sí? La anticoncepción, como vio con acierto Pablo VI, no ha liberado a la mujer, sino la ha convertido en instrumento de placer. Yo les digo, a ver, yo no entiendo de qué nos liberó el feminismo. Antes, a una mujer que no era la esposa y tenían relaciones con ella, le pagaban una lana y se llamaba prostituta. Hoy se entrega una mujer con un hombre y ni las gracias le dan, ni le dan dinero a cambio. ¿A quién liberaron? Al hombre de pagar, a la mujer que la liberaron. El 90% de los anticonceptivos las usan las mujeres, con todas las consecuencias para ella. Se esterilizan 19 mujeres por un hombre en mi país, no sé cómo estará la estadística aquí. Los anticonceptivos esclavizaron a la mujer. Y si fallan los anticonceptivos, si no se usan los anticonceptivos, la llevan a abortar. ¿A quién libera el aborto? Al hombre de su responsabilidad de mantener al hijo. Y a la mujer le pone una carga especial. ¿De qué nos liberaron? La mujer ha perdido su dignidad. Ahí es lo que dice aquí, el exagerado feminismo también
ha conspirado activamente hacia la deshumanización de la mujer. Ellas han contribuido a fomentar el consumismo que las cosifica. Las mujeres se rebajan a sí mismas, persiguiendo la creencia de que esto les llevará a la unión con un hombre. Y las letras amarillas que puse no las puedo leer, pero espero que ustedes sí. Bueno, primera profecía. Abrirá un camino fácil a la infidelidad. Segunda profecía, degradación de la moral. Tercera profecía, la pérdida de la dignidad de la mujer. La mujer se convierte en cosa. Y cuarta profecía, reflexiones sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de las autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién impediría a los gobernantes a favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si así lo consideran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaren más eficaz? Esto está escrito en Humanae Vitae, número 17, en 1968. Vamos a poner el dispositivo y tienen, ¿no?, alguien ajeno al matrimonio imponiendo políticas antinatales, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado ayer con Lejeune, pero resume muy bien. Cuando separamos los fines unitivo y procreativo, tiramos a la basura el fin procreativo y solo queremos que haya unión sin bebé, esa es la base errónea, moral y ética de los anticonceptivos. Cuando se fabrican bebés, se da vida, fin procreativo, sin unión de los esposos. Ese es todo el problema de todas las técnicas de reproducción artificial, sea inseminación, sea fertilización. Cuando se deshace del fruto del amor, que es la vida, es el aborto. Cuando se deshace del amor es la pornografía, ¿verdad? Y hoy es muy triste ver que hay incluso matrimonios que si no ven pornografía, no se puede dar ese acto de amor tan grande, ¿verdad? Y todo esto va en contra de la ley natural. Bueno, termino diciendo, ¿por qué Pablo VI, que también pone esto en su documento, pudo prever esto? ¿Por qué él pudo darse cuenta de esto? Fíjense, hay distintos tipos de amor. Hay el amor a los hijos. Es un amor que se puede repartir entre varios. Amor a los papás, al menos hay dos. A veces tenemos los papás más los abuelitos que nos crearon, que son como nuestros papás, entonces a lo mejor hay amor a 4. El amor a los amigos, hay varios, ¿no? Pero fíjense, el amor conyugal o el amor esponsal es muy diferente al resto de amores, ¿sí? El amor esponsal es un amor plenamente humano. Humano quiere decir que hay respeto. Tiene que haber mucho diálogo esponsal y decir, esa caricia me hace sentir incómodo, esa caricia me hace sentir incómoda. Hay que haber mucho respeto, ¿no? Hoy me duele la cabeza, hoy estoy cansado, me tienen que respetar. Humano, cara a cara. Erróneo, sexo oral, sexo anal, aunque acabe donde acabe, porque no es por ley natural los agujeros que están ahí para que se dé el acto esponsal. Hay muchos agujeros por el que igual yo me puedo comer el puré de papa o el panqué, pero solo hay uno de ley natural. Si meto por acá o por otro lado, pues va a haber un cobro de factura. No se trata de inventar hoyitos, hay por ley natural un hoyito para cada cosa, ¿ah? Bueno, eso es plenamente humano. El amor esponsal, entonces fíjense, la política anticoncepcionista ha llevado un amor ya no humano. Promover el sexo oral, promover el sexo anal, promover ver pornografía, promover la masturbación en vez del acto esponsal, ¿verdad? Aunque sea en pareja, ¿sí? La masturbación en pareja es incorrecta éticamente, ofende a Dios, va en contra del 6º mandamiento, hay que confesarlo, es materia grave, todo esto es, ¿sí? Bien. El amor esponsal es total. ¿Qué dijimos en el altar? Yo te acepto todo tú, hasta con tus pies olorosos. Yo te acepto toda tú, hasta con tus arroz quemado. Por eso hay que conocer bien a la persona. Cuando hay anticonceptivos,
yo le estoy diciendo al otro, yo te acepto, híjole, no todo. Tu fertilidad me molesta, a ver qué haces. O al revés, la aceptación ya no es total si hay anticonceptivos. Cuando hay métodos de regulación natural para la familia, es yo te acepto todo tú hasta con tu fertilidad. Valoro tu fertilidad. Se está engrandeciendo el amor esponsal. Como el amor es total, yo me entrego todo yo, tiene que ser exclusivo. Porque yo no me puedo entregar todo a muchos. Yo me puedo entregar parcialmente a muchos. Por eso, en la amistad, en el noviazgo, no debe de haber una entrega sexual. Esa es exclusiva para cuando hay un compromiso para toda la vida y sé que es el exclusivo para toda la vida. Entonces, los anticonceptivos, como dijo Pablo VI en su primera profecía, no favorecen una entrega exclusiva, porque si alguien está usando anticonceptivos, puede más fácil pintar el cuerno, ¿verdad? Porque no se va a notar. Cuando unos esposos se saben autodominar por amor, del acto de amor más grande entre esposos, pero que no debe ser el acto de amor exclusivo, podrán dominarse de esa entrega sexual con otros. Los está ejercitando en el autodominio. No me toques, usted no es mi esposo. No me toque, usted no es mi esposa, ¿no? Y todo lo que ya hablaron, que también lleva esto, ¿no? Amistades, ¿no? Contar cosas que son propias de contar nada más con el matrimonio, pero esto también influye, ¿sí? Al ser exclusivo, el amor es fiel hasta la muerte. Y esto protege del divorcio. Cuando hay un matrimonio que no se sabe dominar porque usa anticonceptivos, no puede dominar ni el chanclazo, ni el portazo, ni la palabra hiriente. Es más fácil destruir un matrimonio. Cuando un matrimonio sabe autodominar el acto de amor más grande en un plan de vida matrimonial, de pues vamos a esperarnos porque no es el momento para invitar a otro hijito a la existencia ahorita, nos vamos a autodominar en la época de lluvia, no se va a dar el acto esponsal, es más fácil dominar el chanclazo, el portazo y la palabra hiriente. Y entonces es más fácil la fidelidad hasta la muerte. Y finalmente, el amor es fecundo. No se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. Entonces, cuando lo que eligen para colaborar con Dios en este tema es apertura a la vida, respetar el fin unitivo y procreativo, Dios premia engrandeciendo el amor esponsal. Por eso veíamos los matrimonios que veíamos en los 60s. Los abuelitos que cumplían 50 años de casados, 55, 60. Ahora ya el que llega a cumplir 10, así casi es motivo de, ¿no? Y termino con esta. No fue fácil para Pablo VI escribir esto. Lo criticaron muchísimo. Es más, él lo escribe en el 68, y en el 68, y él muere en el 78. O sea, pasa todavía 10 años más de pontificado y él no vuelve a escribir un documento, porque él no se quiere retractar nada de esto por presión, porque sabe el mal que le va a hacer al matrimonio. Y el Padre Pío, el 12 de septiembre de 1968, un par de meses después de que publicó esta encíclica Pablo VI, unos días antes de morir, creo que murió el 23 de septiembre, acabo de estar en su tumba y verlo incorrupto es impresionante. Sí, ahí en San Giovanni Rotondo dice: sé que vuestro se está escribiendo al Papa, sufre mucho en estos días por la suerte de la Iglesia, por la paz del mundo, por tantas necesidades de los pueblos, pero sobre todo por la falta de obediencia de algunos, incluso católicos, a la alta enseñanza que vos, asistido por el Espíritu Santo y en el nombre de Dios, nos dais. Os ofrezco mi oración y mi sufrimiento cotidiano
como un pequeño pero sincero pensamiento del último de vuestros hijos, de modo que el Señor os conforte con su gracia para continuar el recto y fatigoso camino en defensa de la eterna verdad que jamás cambia con la mutación de los tiempos. También en nombre de mis hijos espirituales y de los grupos de oración, os agradezco por la palabra clara y decidida que habéis pronunciado especialmente en la última encíclica Humanae Vitae, y reafirmo mi fe, mi incondicionada obediencia a vuestras iluminantes directrices de vuestra santidad, humildísimo Hijo. Muchas gracias. Bueno, entonces como avisamos, ahora tenemos la procesión con el Santísimo Sacramento, después la misa. Muchísimas gracias, Pilar, un fuerte aplauso para la doctora.